Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta cápsula ya de nuestro recorrido por músicas latinoamericanas interpretadas por la Orquesta Ernesto Guarda Carrasco del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach. Ya estamos en el final de este recorrido, de este camino que hemos hecho acá con los maestros, así que estamos muy contentos de poder estar juntos los cuatro, entregarle a ustedes un diálogo bien abierto, o debate, o conversación sobre los elementos que hemos ido nosotros visualizando en este camino, en estas cápsulas, ¿cierto? Y de cómo este diálogo también va a ir enriqueciendo un poco ya lo que nosotros vamos a hacer más adelante, que es difundir también las cápsulas en diferentes colegios también. Bueno, agradecemos al Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por, digamos, hacer posible este proyecto. También al Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach. Y por supuesto acá en esta última locación tan hermosa que estamos en el Centro Cultural Municipal de Valdivia. Bueno, vamos entonces a generar esta conversación entre todos. Vamos a hacer un diálogo, pero partamos primero con una pregunta fundamental, ¿no? Yo creo que cuando fuimos haciendo las cápsulas nos dimos cuenta de la importancia y de la riqueza que tiene esta música, tanto a nivel estético como también escolar o de educación. Y pienso, ¿por qué no es tan popular como otras músicas? Como punto de partida, quisiera yo que cada uno pudiéramos aportar en eso. ¿Por qué hoy día la música urbana, por ejemplo, con un texto como muy explícito y simple y de una falta de respeto hacia muchas personas, hoy día tiene millones de visitas? Bueno, yo pienso que es un tema complejo el de la popularidad, pero básicamente con estos trabajos efectivamente nos hemos podido dar cuenta o más bien hemos podido recalcar, digamos, la riqueza que existe en las distintas manifestaciones culturales de Latinoamérica, en las músicas locales de cada una de las regiones, y sobre todo porque hay algo bien particular también en los músicos chilenos. Yo creo que es una particularidad nuestra, que podemos de alguna manera sintetizar y tratar de generar propuestas para poder leer toda esa música. Yo creo que es parte también, por eso creo que es un buen proyecto, más que hacerlo popular, tal vez un deber de los materiales educativos como este es poder poner en contexto todas las variedades que tienen estas músicas. Todo el color que entrega la música latinoamericana. Ahora, Randy, tú que eres, digamos, nacido y criado en Colombia, me imagino que estos fenómenos ocurren también allá. Sí, totalmente. Una de las formas que yo, escuchando aquí a nuestro conversar y hablar, yo creo que una de las formas de poder empapar a los niños, a la juventud, es desde la escuela, desde la cuna, la semilla, desde el vientre. Es una de las formas, pues, que se puede ir empapando la juventud y conociendo las raíces, y las verdaderas raíces, y no sentirnos avergonzados de dónde venimos ni quiénes somos. Porque vemos las otras culturas, llámese como se quieran llamar, europeas, qué sé yo, como seres superiores, y resulta que ellos nos ven a nosotros todo lo contrario. O sea, ellos nos ven con una riqueza muy grande. En el ejemplo, pues, de mi país, en Colombia, por muchas cosas, política, delincuencia, etc. Esto es algo que siempre se los cuento a mis alumnos. En mi barrio hicieron más de 4 o 5 casas culturales para poder combatir todo esto, pues, de la delincuencia y de lo común que para nosotros era normal, porque crecimos con eso al lado,
con toda la elocuencia, pero resulta que una guitarra, un tambor, una flauterillo, una gaita, una cantadora, te envuelve y te puede despejar y te llenas de orgullo con tu historia, con una historia que es cantada en los pueblos, en Sina de Magdalena, una historia de Bolívar, una historia. Entonces, yo llevo con orgullo de donde vengo, de donde soy, y nunca la música puede ascender, puede venir digamos, otros géneros musicales, y yo me siento orgulloso de mi bullerengue, de mi cumbia, de mis sones cantados, y también le hago ver a los alumnos que su cultura es fundamental, que se enorgullezcan de lo que ustedes tienen, la riqueza de Chile. Chile tiene una riqueza cultural hermosa a lo largo de todo Chile. Conocí muchos músicos en Colombia, son maravillosos, son tremendos músicos, y compartíamos algún momento y comenzamos a ver la música. Hoy la música del norte es parecida a la música del norte de Colombia, las bandas, como la música, cómo lo tocan, los vientos. Entonces, es interesante, para mí es un orgullo estar con ustedes sentados acá y poder compartir un poco de la cultura de ustedes, porque siempre digo que uno nunca deja de aprender y siempre tenemos que estar dispuestos a aprender y a escuchar y todo. Entonces, por ahí podemos, con esta cápsula, este lindo proyecto, y yo creo que esto va a ser fundamental para poder una inyección de potencia, de cultura a las escuelas, ya que algunas no tienen el privilegio de tener una variedad de profesores de un lado. Claro, y en contexto nosotros Rodolfo, Randy, yo trabajamos en un colegio de música, el Colegio Bicentenario de Música de Juan Sebastián Bach. César, como saben, músico de Inti Illimani, y a la vez ellos también trabajan en un colegio de arte, ¿no? El Colegio Sol Illimani, ¿cierto? Entonces, como dices tú, claro, nosotros tenemos cierto privilegio, ¿no? De tener, digamos, nuestros planes y programas también hacia un lado artístico. Ahora, con estas cápsulas, y nosotros queremos ir hacia otro lado donde hay profesores o amantes de la música latinoamericana, y sobre todo también al estudiante, ¿no? A que vaya, ¿cierto? A que vaya con todas las que hemos hecho, se vayan encantando, ¿cierto? Con la música. Y sobre todo creo yo que vayan reencontrándose, como dices tú, con sus raíces. Tengo la sensación de que una música que a uno le pertenece, ya sea porque lo escuchó, porque está ahí de forma, digamos, de diferentes maneras, creo que es una música que el estudiante la va a comprender mejor y la va a interpretar. Ahora, volviendo, digamos, al principio, creo que la música urbana eso entrega hoy día, lamentablemente. O sea, hoy día la música urbana le entrega un texto a mucha gente que se identifica con ese texto, ¿no? Que tiene que ver con violencia, con armas, con tener cosas, ¿no? Y yo creo que tampoco va al lado de combatir eso, ¿no? Sino que más bien de cómo nosotros, en una misión, nuestra música y lo que practicamos, sea de verdad, digamos, una raíz en ellos, que se vean identificados en esta música. ¿No, Rodolfo, Alfredo? Así es, Alejandro, así es. Bueno, yo pienso, tomando como base la primera pregunta que hiciste, Alejandro, pienso que también esto de la popularidad y que la gente se sienta más identificada con cierto tipo de música, también responde a las realidades políticas de los países de Latinoamérica, porque no olvidemos que en un tiempo esta música fue silenciada, absolutamente, por lo menos en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Cuando, bueno, esto es como cíclico, ¿no? Como cuando llegan las dictaduras, llegan todas, después llega la democracia y así como que va dando vuelta la cosa. Pero en una época más dura que tuvimos nosotros,
sencillamente no se podía tocar un charango, una zampoña. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, la música latinoamericana estaba muy bien posicionada acá en Chile. A tal extremo de que el grupo Quilapayún llegó a al Festival de Viña del Mar. O sea, había una popularidad que estaba tomando mucha fuerza, pero lamentablemente, bueno, eso fue de un día para otro acallado y ahí quedó. Entonces, de ahí se empezó a gestar otro tipo de cultura musical y nosotros siempre bajo cuerda manteniendo esto, yo creo, ¿no? Todos nosotros. Acá en Chile y el INTI por su parte, ¿no es cierto, César, en Italia, y nosotros rescatando lo que el INTI hacía en Italia, y qué sé yo, pero logramos mantener esta cultura de la música latinoamericana. Y de a poco, cuando ya llegó nuevamente la democracia en nuestro país, empezamos con más propiedad, ¿no es cierto?, hacerla, pero ya estaba sembrado lo otro, entonces tenemos que yo creo que estas cápsulas y estos proyectos ayudan mucho y es un granito de arena para poder revertir esto, ¿no? y que la gente se interese más por sus raíces. Efectivamente, pienso que, aportando a lo que dice Rodolfo, de alguna manera las épocas, digamos, como las configuraciones culturales del tiempo, post-dictadura, van entregando como una base nueva, ¿cierto? Pero tal vez allí, en los años 90, al principio de la primera década, digamos, del siglo XXI, hay una transformación cultural demasiado profunda, muy acelerada. Pero también hay una tradición muy profunda de una mirada latinoamericana, digamos, y que, como decía adelante, son particularmente chilenos. Ahora, pienso que una de las cosas que nos ha faltado, tal vez, es generar sistematicidad en los repertorios, por ejemplo. Y creo que estas cápsulas aportan harto a eso, como en el fondo poder generar entre nosotros mismos materiales didácticos, poder enfrentar estas músicas que finalmente tienen un ingrediente cultural súper fuerte, en el sentido de que no basta con el análisis técnico musical, sino que hay algo que está por sobre ello, algo que envuelve culturalmente las músicas folclóricas o de raíces tradicionales, que son elementos que se pueden ir comunicando, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay una tarea en construir repertorio, en sistematizar, en poder realizar trabajos desde las escuelas y desde proyectos como este que permitan tener materiales para trabajar, para compartir, para aprovechar ahora los medios digitales, poder transmitirlos abiertamente, en forma gratuita, poder poner, no sé, catálogos o herramientas a disposición en Internet para que los jóvenes puedan efectivamente conectarse nuevamente con músicas tradicionales. Claro, bueno, y yendo a ese punto con más objetivo, creo yo, que es el tema del repertorio. Ya como ustedes vieron en las cápsulas anteriores, el repertorio es compuesto por mí para la orquesta Ernesto Guarda Carrasco, con una orgánica definida, quizás del azar, eso también es como importante a veces. Creo que la música latinoamericana chilena tiene un color diferente a los hermanos, digamos, de toda Latinoamérica, que tiene que ver con, claro, como decía, después de la dictadura, los grupos, ¿cierto?, que salen al exilio, beben de las aguas de sus anfitriones, ¿no? Italia, Francia y más otras cosas latinoamericanas que ya se venían. O sea, nosotros sabemos que Violeta Parra tenía un cuatro, o sea, un cuatro es venezolano, ¿cierto? El instrumento del cuatro es como propio de Venezuela, el tiple es propio de Colombia, etc. Y todos esos instrumentos ya están instalados acá. De una u otra forma, no vamos a la historia de eso, igual sería, claro, mucho rato, pero están instalados en la música ya de Violeta, Víctor, y pre-dictadura de los grupos Inti, Quilapayún, etc. Entonces, todo eso se toma en este repertorio de la orquesta y llega, digamos, de esta manera. Ahora nosotros, por la experiencia, digamos, de girar a veces en Latinoamérica, uno se da cuenta que, claro, las músicas son mucho más locales, ¿no?
que está bien, o sea, son distintas cosas. Y yo siempre he instalado y he pensado que la idea que nuestra música local es así, ¿no? Empezó a nacer en los años 55, 60, y hoy día es así, o sea, hoy día quizás no, hay muchas orquestas latinoamericanas hoy día, orquestas tanto sinfónicas que hacen música latinoamericana, pero también integran charango, integran cuatro, integran zampoñas, quenas, y hay otras que son, digamos, de orgánica latinoamericana, ¿no? Que también integran instrumentos de Latinoamérica y ritmo, o sea, también hay chacareras, hay como los vimos antes, con boleros, etc. ¿No? Entonces creo que ahí también hay una visión y creo que es importante que exista, digamos, este repertorio que se vaya renovando también, ¿no? Renovando en lo que hacen los colegios. Y bueno, les recuerdo que todas esas partituras están, o sea, si ustedes se comunican ahí internamente en correo, esas partituras están para todo el que quiera, ¿no? Claro, es súper importante esto de generar repertorio nuevo. Creo que es muy válido, por supuesto, felicito la iniciativa de poner a disposición esta música y de crear música de repertorio para orquestas que sean adecuadas, digamos, también para el nivel de los estudiantes, de distintos niveles, para que puedan irse involucrando. Y claro, porque efectivamente es una conexión larga, efectivamente me parece muy interesante lo que tú apuntas, en el sentido de que Chile tiene una particularidad de apertura hacia Latinoamérica, tal vez porque estamos allá en la punta, en el fondo, y claro, y viene probablemente por muchas razones, como tú dices, es un tema súper interesante incluso de analizar, pero no siempre fue así, digamos, en la música docta, por ejemplo, construir una visión latinoamericana fue súper compleja, probablemente siempre estuvimos mirando a Europa como referencia, ¿no? Y construyendo escuelas, digamos, de ahí uno podría decir qué es lo latinoamericano de la escuela, por ejemplo, de música culta o de música docta. Y en la música folclórica también, de alguna manera también hubo un espacio en el cual se intentaron sacar ciertas fotografías, esto del folclore, esto se hace en Chiloé, esto se hace en el norte, y finalmente la cultura es mucho más dinámica, mucho más abierta que eso, y hoy día Chile es un país multicultural por donde se mire. Probablemente el género de Violeta Barra y la visión de Víctor Jara y todas estas personas que se inventaron un piso tenía también que ver con eso, que en el fondo se dieron cuenta que mirar Latinoamérica era sintetizar una mirada desde Chile y no una falta de identidad, porque a veces también sentimos como un poco de ese castigo de la falta de identidad, pero como tú lo dices, tal vez crea en nosotros mismos la posibilidad de un lenguaje. Y creo que esa creación, esa combinación de instrumentos, de colores, de dialogar con distintas, de sentirse ampliamente permeables por esta patria latinoamericana, que tenemos ingredientes comunes, sienta las bases, como tú lo dices, no sé si para una música, interesante el concepto de música latinoamericana chilena, algunas, digamos, reflexiones siempre, o incluso de la industria que trató de catalogar la música, les poníamos de raíz latinoamericana, de raíz folclórica latinoamericana. Cualquier apellido en el fondo que busque como delimitar estas combinaciones que son tan interesantes. La nueva canción chilena. La nueva canción chilena, en el fondo también, claro, tratando de distanciarse, ¿no? Políticamente, con un discurso cultural. Pero nosotros, claro, tenemos una herencia profunda de eso, es parte nuestro y me parece súper interesante que podamos generar repertorios nuevos, combinar los clásicos, adecuar repertorio, generar material, como decíamos antes, para poder establecer el nexo y para poder además proyectarlo hacia el futuro. Es decir, no vamos a concluir ni a cerrar ningún proceso, pero efectivamente se pueden proyectar a través de los músicos nuevos, músicos jóvenes. Claro, y la educación, como yo he planteado en otras conversaciones, creo que es la base de todo, ¿no? A alguien le preguntaban ¿pero qué se puede hacer hoy día con la delincuencia? ¿Cierto? Yo creo que hoy día es educar, ¿no? Como decía el maestro Randy, si colocas escuelas de arte, música, de deporte, ¿no? Etcétera, hoy día un niño que tiene 5 años que está abandonado por el Estado, ¿cierto? En una población si hoy día tú ese niño lo educas, en 10 años más vas a tener un deportista, un músico, ¿cierto?
pero nosotros todavía estamos viendo hoy día que hay niños delincuentes de 15 años. O sea, estamos fracasando desde hace 10 años atrás, no hoy día. O sea, hoy día ese niño de 15 años quizás se pueda recuperar, quizás no, o el niño de 20 o alguien de 25, etc. Pero hoy día lo podemos hacer hoy día. ¿Cierto? Hoy día podemos trabajar con los niños de hoy día. Es que incluso, porque me interrumpe, incluso no importa si sale músico o no, Claro. son los valores que entrega. Son los valores. ¿Me entiendes? Son los valores que entrega el arte en general, el deporte, la disciplina, el respeto, la opinión, el poder ayudar a un abuelito, El trabajo en el equipo. trabajo en equipo. Entonces, más allá de que sea músico o deportista, va a tener esos valores. Claro, porque al final de cuentas uno piensa que esta música que estamos nosotros practicando, música de raíz, de tradición, canto nuevo, nueva canción chilena, música latinoamericana chilena, así es la patente que debe ser. Tienen un piso, tienen un trasfondo, ¿no? En Chile tiene un trasfondo social, un trasfondo político, ¿cierto? De antaño, de cómo esas músicas hace años atrás se enfrentaron con el nuevo folclore, como lo llamaban, ¿cierto? Y eso hace que estas músicas tengan un sustento mayor, ¿no? Yo personalmente no me gusta descalificar a las otras músicas porque cada una tiene sus diferentes ciertas características, estéticas y todo. Pero como profesor de música, mi deber siempre he pensado de que la música también es un camino hacia lo que tú indicas, ¿no? Que tiene que ver con valores, tiene que ver con otras cosas más allá extramusicales, ¿no? Y esta música se presenta así. Porque claro, a mí me han dicho mucho, pero ¿por qué no hacen un reggaetón? Lo van a cantar todos los chicos y se lo van a saber al tiro. Es que yo, ¿por qué voy a hacer algo que se está haciendo ya, no? ¿Sí? O sea... Llover sobre lo mojado. No, claro, o sea, no sé si es tan conveniente, no sé, me atrevo a decir, hacer leer el Harry Potter a los estudiantes, si es que ya está la película, o sea... Quizás alguien dice, oh, es que es muy aburrido, no sé, porque hagas tú una música de Inti Illimani y que la película es aburrido, porque a los estudiantes les gusta. Pero nosotros sabemos. Marcianeque. Pero nosotros sabemos, y lo sabemos en la práctica, que con una buena educación artística, el niño igual se encanta, ¿no? Sí, por al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? O sea, bajo mi punto de vista, a lo mejor haciendo como el punto crítico, yo creo que los estudiantes y las generaciones jóvenes en general sorprenden. Creo que es una cuestión más de medios, y no es nuevo, esto no es un invento nuevo, digamos que los medios superpongan ciertas formas de consumir, entre comillas, música, pero en cualquiera de las expresiones musicales la creatividad va a estar presente, ¿no? Siento que incluso en la música de espectro más, de alguna manera, generada, comerciales, pueden haber combinaciones que no te imaginas. No dejaría de conectar ninguna música con ninguna, con toda libertad. Probablemente estudiantes jóvenes puedan tener sellos de creatividad que ni siquiera nosotros imaginamos. Creo que también hay que dejar la puerta abierta a eso. Sin perjuicio de que y creo que ese ha sido parte de este trabajo, sin perjuicio de que nosotros creemos que hay una responsabilidad en mantener y catapultar ciertos elementos que son de base y que están en la cultura musical. De alguna manera, hoy día se usa mucho la palabra patrimonio, ¿no? Hay patrimonios que son inmateriales que tienen que ver con espacio de desarrollo musical. Entonces, si nosotros conectamos prácticas musicales, repertorios musicales con incluso el espacio por hacer preguntar a las generaciones jóvenes, a los estudiantes, de investigar y saber si todavía esa música está en ejercicio, si ciertos elementos culturales en el resto de Latinoamérica siguen estando vivos, en fin, creo que es un tema interesante el de contraponer la música, pero me cuesta argumentar que algunas músicas sean buenas y otras malas. Claro. Bueno, muchos temas. Yo creo que aquí
vamos a quedar, yo creo, con muchas más preguntas, y que eso es bueno, ¿no? Quedar con la pregunta, ¿no? Más que con... Nosotros queremos dejarlo a ustedes con muchas dudas, ¿no? Ese es el objetivo. Porque nosotros en nuestros debates y cuando hacíamos las cápsulas y siempre conversando, veíamos que hay un elemento a favor de nosotros que tiene que ver con que hay un patrimonio inmaterial, ¿cierto? Una cultura que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Quizás nuestro deber, ¿no? Así de superhéroe, ¿no? Pero sí hay un deber ahí. Porque podríamos no hacerlo y también, como dices tú, es válido. O sea, hoy día un profesor que esté analizando la música urbana desde una perspectiva educacional o como sea, también es válido, ¿no? Hoy día, y quizás este mismo debate se formó en el 1900 cuando estaban haciendo música moderna, no sé, Stravinsky cuando hizo El pájaro de fuego, y el resto de las músicas, etc. Entonces, tampoco hay que cerrar, porque quizás en 20 años más estemos, no creo, está haciendo música urbana, quizás. No sé. Lo bonito de la música es la fusión también. La fusión que se crea. Claro, y lo que rescato, no sé si alguno de ustedes tiene una opinión así como en el trabajo particular que realizó, pero sin plantearnos un esquema tan rígido, didáctico, creo que en el fondo conseguimos poder sintetizar algunos elementos porque es interesante, desde un repertorio creado nuevo para una orquesta, extraer ciertos elementos para poner sobre la mesa de cierta música. Entonces, en el fondo esto de poder ver cómo instrumentos latinoamericanos pueden comenzar a aprenderse desde la armonía, desde la melodía, desde la forma de tocar es súper interesante. La percusión, cómo define cierto tipo de música. Es decir, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque obviamente no generamos un material donde vayamos a profundizar sobre ese contenido musical. Son pequeños elementos que, como decíamos al principio, pueden ser materiales interesantes desde el punto de vista didáctico, desde el ejercicio de la pedagogía, y por otra parte es porque me parece que en eso también, como decían antes, estamos atrasados. En otros países de Latinoamérica hay más, me parece, o están un poco más adelantados en generar materiales de trabajo, finalmente. O sea, es responsabilidad del cuerpo docente y de los que estamos en ejercicio en el mundo de alguna música, y por otro lado, del que creemos que es importante desarrollarla, digamos, es generar materiales de trabajo, ¿cierto? Para poder comunicar y acercar a los estudiantes. Claro, yo creo que ahí, para darle la palabra a Rodolfo, que está muy taciturno y esquivo. Creo que también hay una misión Estado, ¿no? Una misión Estado, porque digamos, el postular un proyecto es un proceso y agradecemos siempre, digamos, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que da ciertas líneas de trabajo y la oportunidad, pero yo pienso que quizás podría ser al revés, ¿no? Que ellos llamen, digamos, o el Ministerio, ellos llamen a generar material educativo artístico, material musical, material que ellos llamen, ¿no? Porque así sería como, porque si no está hacia la libre albedrío de los artistas y los profesores, o sea, y estamos todos locos, entonces quizás no siempre va a resultar lo que se espera, ¿no? Quizás por un lado está bien, alguien me puede discutir del ministerio, pero es que aquí le damos la libertad para que usted haga todo lo que tiene que hacer, pero quizás, no sé, quizás al revés también podría funcionar, ¿no? O sea, perdón, solo como punto, creo que apuntas algo interesante, que en el fondo, ¿de qué medida tenemos políticas culturales combinadas con lo importante que creemos que es la educación artística? Ahí hay un nexo que requiere desarrollo y requiere también algo pensado a nivel país. Bueno, divagando, ¿cierto? Estamos acá con los maestros, con muchos temas. Es muy interesante toda la discusión y todo lo que vamos a ir generando con esto. Como le digo yo, van a haber muchas preguntas. Pero vamos a ir ahora a una parte más concreta de nuestro análisis final, ¿cierto? De estas cápsulas, que tiene que ver con cómo uno se enfrentó a cada uno
los temas, ¿no? De la cueca, del bolero, del joropo, y cómo lo fue resolviendo, porque tampoco había una pauta, porque personalmente yo no lo había hecho antes, ¿no? Viéndolo de cuatro focos. Recordemos que se vio un análisis formal y armónico, después sobre las cuerdas y percusión. Entonces ahí cómo lo fueron abordando, podríamos nosotros cada uno dar su opinión de eso, de cómo se fue abordando cada uno de estos, o los temas, o cómo se organizaron, ¿no? Para decirle a alguien detrás de cámara, oye, esto es así, porque uno está acostumbrado a hacer clases, ¿cierto?, con una persona al frente, ¿no? Bueno, en mi caso, primero vi los temas que tú nos propusiste, ¿no es cierto? Y obviamente uno ahí como que le pone más ojo a la parte que uno le corresponde, que son las cuerdas en este caso. Y bueno, me fijé en algo que yo, por ejemplo, sacaba, digamos, las figuras musicales, las manos hacia arriba, hacia abajo, y me daba cuenta que cuando después llegaba la cápsula de César, por ejemplo, sin nosotros ponernos de acuerdo ni nada, estaba pero cuadrado, o sea, lo que decía, yo decía, esto es una cuartina y César también, o sea, claro, porque había hecho una corchea, claro, está también, claro, está también hecho esto, y es un lenguaje tan universal que en realidad da gusto poder enseñarlo a través de esta cápsula y ver cómo cuadramos esto también, así como que no hubo nada así como decir ya, yo por ejemplo llamar a César y decirle, oye, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo vas a enseñar tú? No, fue totalmente, nació de cada uno y se juntó y era prácticamente lo mismo. O sea, eso demuestra que el lenguaje es tan universal. No sé, más que nada yo creo que la música. Y bueno, después ya depende de cada músico cómo lo siente y cuál va a ser el feeling que le va a poner. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita poder hacerlo a través gracias a la pandemia, lamentablemente, pero gracias a la pandemia, hacer esto en forma digital, online, tal como dice Alejandro, no frente a frente con un alumno como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros. Entonces, es otra forma de enseñanza que también no estaba en nuestros libros. Creo que como se dice, hay que ver el vaso medio lleno, que eso también fue gracias a la pandemia. Yo jamás había hecho un Zoom y tuvimos que hacer clases online, jamás había hecho cápsulas online también, siempre eran a veces seminarios presenciales y cosas así. Entonces, absolutamente positivo también visto de esa forma. Es interesante pensar lo siguiente. De alguna manera, como tú dices, no, lo que quiero decir es, lo que hicimos con estas cápsulas creo que fue una manera nueva de combinar algo que está en la práctica de esta música y en la práctica de nosotros como pedagogos, que es combinar la tradición escrita, digamos, el material escrito con el cual trabajamos la música, con la tradición oral, que es inevitablemente el sustento base, digamos, de la comunicación de estas culturas musicales que están arraigadas, digamos, a territorio, a gente, a culturas. Entonces, combinarla creo que es tremendamente válido. Finalmente, ¿cómo enseño? Que es la pregunta que nos hicimos, y por eso tú dices, finalmente coincidimos en lenguaje técnico, pero también en lenguaje oral. Es ¿cómo yo puedo enseñar el rasgueo de la cueca o el rasgueo de un guayno? Claro, puedo escribir ciertos patrones rítmicos y también le voy a asignar un valor especial, digamos, a la forma en cómo interactúo con el instrumento, en cómo la mano debe tener cierta
son tips o son maneras, ¿no? que en el fondo es muy difícil describirlo, sino que incluso describirlo es difícil y está mucho más desarrollada en cuanto a la comunicación oral y a la relación que existe en un contexto. Bueno, esa combinación de tradición escrita y tradición oral la trasladamos más encima a la lejanía, a la distancia, sin la persona al frente. Entonces fue un experimento complejo, pero fue la posibilidad que nos arrojó, como tú dices, el periodo de pandemia, que nos permite tener un material que podemos distribuir, que podemos compartir, que analizar, incluso generar esta cápsula de conversación. Entonces creo que eso es tremendamente interesante. En mi caso, el afrontar la enseñanza o la comunicación de ciertos elementos de la guitarra latinoamericana, digámoslo así, es sumamente interesante siempre como ejercicio, porque la guitarra es como la columna vertebral de Sudamérica o de Latinoamérica, ¿no? de esta herencia española, digamos, que llega con la vihuela, con la guitarra barroca, y que se articula en todos los países de Latinoamérica, y en todos los países comienza a generar guitarras mestizas, si tú lo quieres, el chango, el tiple, el cuatro, instrumentos de cuerdas que se quedan en cada uno de los países, pero tienen un elemento común, la cuerda, que viene de esta herencia andaluza española, ¿cierto? Que es la guitarra o las cuerdas rasgueadas, que finalmente son percutidas, si tú lo quieres, ¿no? Entonces es interesante, fue un ejercicio interesante volver a pensar cuáles son los elementos, insisto, técnicos, pero también orales, que definen la manera en cómo la cueca es cueca, ¿no? La define, o el guayno es guayno, o la chacarera es chacarera. Es la célula rítmica que ahí está escrita. Probablemente, si alguien llegue de una cultura muy distinta, si alguien llegue de Japón, de Alemania o donde sea, lea esa figura rítmica y la va a leer perfectamente, pero no va a sonar ni a chacarera ni a cueca, porque requiere un elemento distinto adicional que es parte de la cultura. Si logramos en cierta medida generar un material que acerque a eso a través de pantalla incluso, creo que ha sido un material interesante. Sí, disculpa, hay algo interesante en esto, porque es combinar lo que dicen ustedes. Estaba escuchando y analizando, y es combinar la tradición. Ahí estamos hablando de tradición, la tradición oral. Los pueblos se enseñan así, con la grabadora, y tú tratas de asimilar lo que el viejo te dice en su tambor, hablando de la parte de la percusión, y tú después lo llevas a lo técnico, pero no te suena igual. Dices, pero ¿cómo caramba no me suena igual si estoy haciendo lo mismo? No, pero es que tienes que subir la mano, lo que dices tú. Entonces, esta combinación de la tradición, de lo tradicional y lo técnico de escuelas, y hacerlo una mezcla y poder llevarlo a través de las cámaras, enfocado a diferentes alumnos y profesores, y poder llevarlo, atravesarlo y que lo puedan entender y leer, es maravilloso. Es un gran trabajo. En mi caso personal, escuchar una chacarera y digo, claro, pero es que yo me pongo a pensar en Barranquilla, en diferentes cuadras, las cumbias son diferentes, el otro lo toca así, ¿no? Y si yo me pongo a hacer una chacarera de esta manera, Dios mío, me la vas a crucificar, este bendito carajo que está haciendo tocando esa chacarera así, están masacrando el folclore. Entonces fue un trabajo muy interesante, pues, gracias a los maestros, al profesor me decía, no, hazla de esta manera, la sencilla, con estos ritmos básicos, porque va a ser algo transversal, no nos vamos a involucrar tanto. Ah, ya, perfecto, entonces hagámoslo así, pero uno igual le quiere poner un sazón porque uno dice, no, porque eso suena mejor. De lo simple, hacer algo no complejo, digámoslo, pero simple, pero sí que se pueda masticar, se pueda asimilar y se pudo llevar a la música, que es lo que nos interesa, y poder transmitirlo de manera espontánea, que eso fue lo bonito, la experiencia. Yo sudaba a veces, yo decía, pero caramba, ¿cómo voy a enseñar esto si yo, imagínate, así, ¿qué está enseñando un guayno si este hombre, cómo va? Pero eso es lo bonito, de lo simple, poder llevar lo simple y poder, pues, llevarlo a esta cápsula que fue una gran experiencia. Sí, de todas maneras yo creo que para todos nos fue un bonito desafío. A mí me tocó la parte, digamos,
Yo creo que me tocó la parte más fácil, ¿eh? Porque como yo hice, que era el análisis de las partituras, ¿no? Porque esa es una cuestión como más o menos objetiva. Do, mi, sol es do mayor, ¿no? Y do, mi bemol, sol es do menor. Y listo, no hay mucha discusión ahí, ¿no? Pero me fui dando cuenta primero en mí mismo, porque, a ver, la composición que hago yo es casi como por encargo. Yo me la encargo a mí mismo, ¿no? No está hecha, digamos, para... no tengo cuartetos de cuerda ni nada, porque es para personas, ¿no? Yo hago una trompeta para el trompetista de la orquesta que la nota re no llega a una nota re, llega hasta el do. Y se va haciendo eso, y creo que es una cuestión escolar, ¿no? Que uno se enfrenta, digamos, a las capacidades un poquito más, pero no puedes pasarle un Rachmaninoff golpiterón a alguien, no sé, quizás. Ahora, en el análisis de la partitura, me fui dando cuenta de dos cosas. Una, que es súper formal al final de cuentas, tiene partes, secciones, ¿ya? Es súper formal en la armonía también, la música. Ahora, dentro de eso, que están las células, ¿no? Las células latinoamericanas. Es que me fui dando cuenta de algo, ¿no? El músico clásico o el músico de música docta hacen maravillas a veces por un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, hacen maravillas por una música que pasa súper parecida a la que tocaban en otros cuartetos y sale igual. Y quizás salía igual que cuando lo tocaban en 1850, quizás, ¿no? Pero esta música tiene algo más, ¿no? Como decías tú, tiene algo más. En el jazz, ¿cómo le llaman? ¿Feeling? ¿No? Feeling, feeling, ¿no? No, hay una palabra ahí clave, pero es como... Es lo lindo que tiene, yo creo, la música latinoamericana, ¿no? Entonces, yo decía, claro, porque uno puede decir, ¿sabe qué? Uno que es músico latinoamericano, uno puede colocar, lo hace, ¿no? Pero otro músico que lee, por ejemplo, no va a poder lograrlo, o sea, la síncopa no le va a salir como tiene que ser en Uruguay, no sé. Pero quizás, quizás es que no está bien escrita, ¿no? Quizás hay que escribirla con más cosas, o sea, si tú colocas esta síncopa tiene que ser un poquito más allá, una cosa que se mandáis. Eso es lo difícil. Claro, así una partitura así, pero con muchas señas, el músico que toca, quizás lo va a interpretar como es. Quizás, no sé, pero yo creo que me aventuro más a decir que es una cuestión de experiencia. Fíjate que yo una vez vi un programa en YouTube, creo que vi algo, no me recuerdo quién era, pero un musicazo clásico que transcribió algo que había hecho un cantante, digamos, esto de lo humano y lo divino, creo, algo así. Pero dice que el trabajo más difícil de su vida, haber escrito esa música, haber escrito tal como debe ser tocada. Imagínate una cueca cuando escuchamos una cueca porteña, no es lo mismo que una cueca central, tienen una atrasada, unos rubados. ¿Cómo escribes eso? O sea, yo creo que se podría, pero es una tremenda tarea, ¿no? O sea, esta discusión la tuvieron, por ejemplo, la etnomusicología a mediados de, no sé, los años 50, a mediados del siglo XX, tuvo mucha reflexión respecto a esto. Imagínate cuando se enfrentaron a querer registrar música de otras culturas, no sé, y trataban de, la herramienta que tenían era la grabadora y la partitura, y transcribir, y reflexionaban mucho. Leí un artículo donde reflexionaban muchísimo de cerca qué transcribir y cómo transcribir. Y efectivamente puede forzar la transcripción hasta el más mínimo detalle. Pero también la discusión es si ese mínimo detalle logra decir todavía lo que está ocurriendo en el momento. Te va a dar el resultado. Probablemente la combinación entre transcripción, bueno, la partitura finalmente es un patrón de ejecución, lo que te está indicando ciertas cosas, cómo volver de nuevo a la música, al campo sonoro, ciertos patrones que están escritos, ¿no? La grabación es una la grabación es ontológicamente es muy complejo, ¿qué es lo que es? Claro, recuerda nuevamente algo que sucedió, está sonando de nuevo, pero finalmente lo que tú dices, creo que es interesante, el ejercicio analítico de la música latinoamericana te va a poner siempre frente a este roce, ¿no? De qué es lo formal, hasta dónde puedes abordar la formalidad,
pero también esa es la gracia del análisis, que te permite reflexionar en profundidad sobre tu propia música en este caso. Claro, claro. Y lo interesante al final ver que nosotros tenemos hoy día estudiantes que tocan una síncopa, que han estado en la orquesta en este lugar, o los que practican con el grupo Trigana acá del maestro Rodolfo, ¿cierto? O los que están en el ensamble Afro Tampó ahora, ¿cierto? Que hoy día ellos también, si tú se enfrentan a una síncopa de lectura, le van a ser diferente. Ahora, quizás, claro, ellos se enfrentan a esta síncopa leyendo un violín o algo donde tiene que ir, digamos, en una música de otro estilo, y quizás van a tener que aprenderla de nuevo, ¿no? Porque se nota mucho eso, ¿no? En la síncopa, en otras figuras también, en cuartina y otro en el color que tiene que tener esta música. Y pese a que tienes todas las señales, o sea, hoy día también alguien sobriamente dice, no, es que yo tengo todas las señales, tengo la partitura, tengo la grabación, tengo esto, ya, entonces ahora mira, y quizás tampoco, porque hay una cuestión que tiene que ver con la práctica, y si ustedes dos estaban de acuerdo era porque ustedes han tocado juntos muchas veces, ¿no? Y hay una práctica ahí, ¿cierto? Hay una cuestión, aquí sí, a lo mejor estamos metiendo en las profundidades de las cuales no vamos a salir, pero efectivamente, a eso me refiero yo con las culturas. Las culturas musicales no son las de solamente las del campo o las exóticas. Las culturas musicales es la nuestra. Nosotros tenemos una cultura musical, compartimos una cultura musical. Creo que las grabaciones tienen mucho que ver en esto. Nosotros, por ejemplo, cuando analizamos el Guayno, por volver a uno de los temas que están dentro de la cápsula, nosotros no pertenecemos a la región, donde las comunidades, por muchos tiempos, por un espacio de tiempo muy grande, llevan una música que además está arraigada en su manera de vivir, en su clima, en su religión y en su cosmovisión, y nosotros la hemos de alguna manera internalizado a través del gusto por los sonidos, por parte de esa cultura, pero también por las grabaciones y por la discusión, la tenemos incluso con mi compañera Kimani, en la cual transportamos, sacamos ciertos elementos, incluso hay mucha gente que eso lo puede tomar como una crítica, es decir, cómo toma un sonido y lo deslocaliza, ¿cierto? De su espacio, de su espacio real, de su confort. Bueno, lo que de alguna manera durante el siglo XX, a través de las grabaciones y durante todo el recorrido, digamos, de este último tiempo, que es esta cultura musical que nosotros creo compartimos, sí hay cuestiones de base que nos comunican, vasos comunicantes entre eso. Por supuesto que no son las de las comunidades, pero esa galopa, por ejemplo, que está en el Guayno y que tú encuentras probablemente hoy aún en ciertas comunidades o en ciertos grupos tradicionales, probablemente en el fino nosotros no la tenemos. De la misma manera que cuando vamos a tocar una cueca porteña, vamos a tocar una chacarera, vamos a ir a Salta y alguien va a decir, te suena bien, pero como decía el maestro Chicoria, parece que era el que, no recuerdo cómo estaba la talla que decía cuando tocaba chacarera, la gente dice, che rara. Así lo nombró, después no hacía chacarera, hacía che rara. Claro, al final de cuentas es todo, ¿no? Es todo también, o sea, nosotros tampoco podemos ser soberbios en ese sentido, ¿no? De que un músico no toca esto, que sí toca lo otro, porque al final a nosotros nos va a pasar lo mismo. Cuando se tocó el joropo en los años 80, se tocaba el joropo acá de una manera y después llegan músicos venezolanos, sobre todo Jorge Bol, ¿cierto? Claro. Y dicen, chicos, esto no es así, ¿no? Sí se toca el joropo y hoy en día hay una escuela de joropos mayores, ¿cierto? Sí. Y de chacarera y de otros ritmos que se tocaban de manera chilena, ¿no? Ahora, creo que eso también aporta a lo que va haciendo porque es dinámico. Sí. Bueno, y resumiendo ya esta sexta cápsula, creo que somos multiculturales. Al ser multiculturales también tenemos muchos elementos musicales enraizados de trasfondo que nos llegan a nosotros, ¿no? Porque claro, en otras regiones el tema de la música es mucho más local quizás. Nosotros tenemos como colorario así de cosas, ¿no? Mucho color. Pero es que es por nuestra herencia, ¿no? Nuestra herencia de nuestros padres, Víctor Jara, Violeta Parra,
nos dijeron, ¿sabes? Que la música no es francolegia, tiene mucho valor. Palabras finales entonces, para ir cerrando esta sexta cápsula, y ahí yo me despido también con mis palabras finales. Bueno, yo quiero agradecerle a esta idea, ¿no? A ti, Alejandro, a Rodolfo, Randy, por la oportunidad de desarrollar este proyecto. Creo que ha sido muy, muy interesante. Creo que va a ser un aprendizaje dentro de este periodo también, de realizarlo dentro de la pandemia. Y creo que nos invita a reflexionar, digamos, también, del otro lado, de qué manera ocupamos, ya sin vuelta atrás a lo mejor, estas herramientas digitales, estas herramientas de poder generar grabaciones independientes, digamos, y generar materiales con toda libertad, porque en el fondo es parte de lo que queremos hacer también. Así que creo que ha sido una gran experiencia y ojalá podamos encontrarnos en otro proyecto combinado, en vivo y de todas maneras. Bueno, muchas gracias, maestro Anoki, maestro César y Ofo, que son grandes maestros, yo los admiro y los veo, unas personas a seguir totalmente, y siempre estoy dispuesto, como siempre digo, a aprender, y he aprendido mucho en esto, y aprendo para poder transmitirlo a los alumnos, que es lo que realmente siempre me enfoco. Ellos son el futuro siempre, van a ser siempre el futuro, la semilla de un país. Entonces siempre me alimento para poder transmitirle esto a ellos, y bien orgulloso porque me llaman a mí a este gran reto, y yo digo sí, vamos. Entonces, de verdad, gracias profesor, gracias maestro César y maestro Rodolfo, que me trajo aquí a este proyecto y a este colegio también, y muy agradecido de poder hacer también en vivo. Podemos hacerlo en vivo, ojalá en algún momento llegar a las escuelas con los instrumentos y poder hacer esto en vivo y en directo. Creo que también puede ser un buen proyecto. Así que muchas gracias, profesor. Bueno, también las gracias a Alejandro por por hacer este proyecto que es muy, muy positivo, tal como lo dice Randy, para la semilla que son los niños de nuestro país. Y gracias por considerarme, para mí también un aprendizaje nuevo, tal como lo dije, gracias a la pandemia, y un honor poder trabajar con mi amigo aquí y colega Alejandro, con el maestro César Jara de los Inti Illimani, y con mi amigo Randy, que es un tremendo percusionista, al cual yo le tuve que enseñar, pero enseñar cómo se puede tocar más fácil, porque tuve que enseñar las cosas, porque no lo podía hacer tan fácil. Entonces, espero que sea un aprendizaje para todos los niños que vean estas cápsulas, porque para nosotros ya lo fue un aprendizaje muy, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes también, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al Centro Cultural Municipal que nos acogió esta vez. También acá detrás de cámara, Alexis Nostroza, ¿cierto? Que él ha hecho todo el trabajo de grabación y edición. Al Colegio Bicentenario de Música también, Juan Sebastián Vázquez, somos los tres que trabajamos ahí y que nos ha también facilitado espacios, facilitado también elementos técnicos. Y bueno, saludarlo a todos ustedes, y ojalá que después nos encontremos de nuevo, ¿cierto? Algún invento vamos a hacer, ¿cierto? Y que pronto seguramente va a salir. Así que agradecido nomás, para mí fue una tremenda enseñanza, un tremendo aprendizaje de ver cómo ustedes reaccionaban a la música también, ¿no? Y sobre todo también de los espacios que nos fuimos dando en las diversas cápsulas, digamos, de como decíamos, de no dar cátedra, sino que más bien de entregar ciertas señales y caminos. Y es que, si quiere, lo puede tomar, ¿no? Bueno, y gracias, y nos veremos en otra ocasión, en vivo y en directo, ¿cierto? Exacto. Nos vemos.